primer país de América Latina a haber firmado un acuerdo de libre comercio de gran magnitud con los Estados Unidos y Canadá, el primer país de América Latina a haber firmado un acuerdo con la Unión Europea. Da la impresión que en esos acuerdos quedó un poco de lado la preocupación por las infraestructuras, por avanzar en ese terreno. ¿Qué está haciendo el gobierno actual para recuperar ese terreno perdido? Gracias, muy buenas tardes. Mira, es interesante el enfoque que le das, porque creo que llegó el momento de trabajar en México y cuidar y construir México también desde adentro. Nosotros hemos venido construyendo históricamente, conforme lo van diciendo los manuales internacionales, las mejores prácticas, y luego nos damos cuenta con sorpresa que los países que promueven todos los días la apertura comercial son los que más se cierran, y los países que más te invitan a hacer ciertas cosas, cuando volteas a ver el nivel de deuda que ellos tienen, pareciera que no imprimieron los libros en sus propios idiomas, ¿no? Entonces, aquí sí te quiero decir que en México estamos muy contentos de cómo se ha venido preparando la transformación del país. Estaba yo recordando que antes de que el licenciado Enrique Peña fuera presidente, estuvo precisamente aquí en París, en la OSD, y platicó además pues muchas horas con el equipo que en ese momento tenían la responsabilidad de los análisis sobre todas las diferentes reformas. Pasó muchas horas platicando también en la CEPAL, pasó muchas horas estudiando el caso de México, y qué bueno que lo hizo así, porque empezó a estudiar el caso de México antes de tener la responsabilidad política y administrativa del país. Eso explica que el segundo día de la administración se tuvo algo que pues siendo mexicano el tema se llama Pacto por México, ¿no? Donde fue la gran sombrilla de entendimiento político con las diferentes fuerzas. Fue un alto en el camino, fue una reflexión de decir, como país nos tenemos que poner de acuerdo. Y abajo de esa sombrilla se armó un paquete de reformas que es la laboral, la de competencia económica, la de telecomunicaciones, la financiera, la fiscal, la energética, la educativa, la electoral, temas de transparencia, y cada una de estas reformas daba en sí mismo para hablar de ellas por años, y el presidente decidió hacerlo durante el primer año, aventar todo el paquete. Y hay una lógica muy sencilla, es una administración de 6 años. Los cambios estructurales que no propongas en los primeros 2 años, después es muy difícil. Porque el reto de las reformas, y algo que le pasó mucho a nuestro país y le pasa a muchos países, es que estamos sobrediagnosticados. Todo el mundo sabemos lo que estamos haciendo mal, y cuando llega el momento de hacer los cambios estructurales, pues tienen que estar alineados los incentivos. Los 2 primeros años se habla menos del tema electoral, se habla menos, todavía está este bono de que acabas de llegar, de que tienes la credibilidad. En fin, es un momento muy especial donde en vez de utilizar estos 2 años para la relación pública y para perderse un poquito en cosas menos profundas, decidió el presidente ir para adelante con las reformas, y ahora vienen retos mayores, que son la implementación de las reformas. Pero el haber conseguido su aprobación, a pesar de no tener las mayorías que se requerían constitucionalmente para hacerlo solamente con el partido en el gobierno, ha llevado a un ejercicio realmente de gran coordinación. ¿Y cuál es la secuencia lógica? Pues tienes primero el pacto, luego tienes las reformas, pero no puedes dejar de entregar cosas. No puedes dejar, en esta actividad política está muy bien la parte teórica, pero si no llegas y entregas agua potable, si no llegas y trabajas con las vialidades, si no entregas supercarreteras y todo al mismo tiempo, llega un momento en que se te termina la confianza de la ciudadanía y empieza la presión social muy fuerte. Entonces, es un equilibrio donde lo perfecto está peleado con lo posible. Las reformas, siempre hay quien dice que hubieran podido quedar con un punto o una coma diferente, pero eso tiene que ser parte de los consensos. Ya lo decía Alicia, cuando reúnes fuerzas diferentes en la mesa, todo el mundo tiene que poner algo. Y cuando todo el mundo tiene que poner algo, bueno, pues es la única manera que esto se vaya consolidando. Esto solo puede venir de la mano cuando tienes fortaleza institucional o cuando estás trabajando la fortaleza institucional. Ya lo había comentado el señor vicepresidente de Uruguay, se tiene que confiar en las instituciones porque los servidores públicos vamos de paso. Entonces, estamos ciertos y estamos claros en que la única manera de combatir estos vicios latinoamericanos, y con todo respeto lo digo, estos vicios mundiales basados en la debilidad humana, tiene que ver con la transparencia de la información. Tiene que ver con que tengamos esta relación con la sociedad civil, que todo el tiempo nos esté recordando que no hay atajos, y que la única forma de que los países transiten a un mejor estadio es
hacer lo correcto durante el tiempo suficiente. Y en ese sentido, pues todavía estamos, no tenemos mucho más que entregar de rendición de cuentas, estamos en el proceso, llevamos el 25% de la administración federal en México, pero lo que es muy importante, y con esto termino mi intervención, es que tenemos un programa nacional de infraestructura que ya nos da la ruta crítica, que ya nos dice cuáles son las 50 autopistas nuevas que vamos a entregar, cuáles son las 90 carreteras que tenemos que entregar, cuáles son los 25 puertos, los aeropuertos, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. En fin, sí tenemos una agenda de infraestructura muy robusta, de la cual platicaremos seguramente en otra intervención. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Nuestro último participante en esta primera ronda del panel, don Roberto Zuli Machado,